Muy buenas. Parece que falta menos para que llegue el momento en que podamos volver a salir a hacer rutas. Si Dios quiere, este mismo verano estaremos en disposición de poder hacer alguna que otra ruta. Por eso he pensado que sería conveniente, sería buena idea enseñaros, preparar un vídeo para enseñaros cómo preparamos nosotros, cómo preparo yo las rutas que vamos haciendo. Preparamos las rutas básicamente en 3 etapas. Bueno, antes que nada tenemos que tener claro el sitio al que queremos ir, la zona en la que queremos estar o al sitio desde el que queremos ir a donde queremos ir. Nuestras rutas, por ser rutas overland 4x4, tienen una finalidad principal y es la misma ruta en sí mismo más que el destino o el viaje. Buscamos unas rutas que tengan el mayor componente posible fuera del asfalto. 3 etapas, como os he dicho. Usamos Wikiloc, buscamos en Wikiloc las rutas que podamos encontrar de la zona que queremos visitar, de la zona que queremos conocer. 2, bajamos las rutas, acudimos al programa Land de TUNAV y ahí las revisamos, las vemos, analizamos hasta qué punto o desde qué porcentaje de la ruta es fuera de carretera, qué porcentaje es dentro. Si vamos de un lugar a otro, pues usamos solo cachos y entonces vamos editando, no editando, fusionando, no fusionando, dividiendo las rutas. Y por último, una vez que las rutas podamos considerar las que están preparadas, yo personalmente acudo a Google Earth y en Google Earth hago como una ruta, un viaje virtual para ver un poco los sitios por donde podamos ir. La verdad es que en el fondo no nos anticipan mucho, pero problemas graves o no problemas graves sí podemos anticiparnos a ellos, ¿no? Ver si la ruta funciona, si el camino es lo suficientemente ancho, aunque luego las vicisitudes y los imponderables del camino siempre estarán y no se pueden verificar hasta que uno no vaya al camino. Os dejo por tanto con el vídeo, os dejo con las explicaciones, os animo a que le deis me gusta si os gusta el vídeo, a que os suscribáis al canal y a que activéis la campanita para que se os avise de los futuros vídeos que podamos ir subiendo. Bueno, vamos al lío. Como os he dicho, os voy a enseñar cómo preparamos, en este caso cómo preparo yo las rutas que solemos hacer, las rutas overland, con un componente máximo posible de caminos fuera de carretera. Bueno, os dejaré el enlace más abajo del blog que preparamos en su momento explicando cómo preparábamos las rutas, pero yo os haría un resumen. Son 3 pasos, ¿no? Los pasos que damos. Uno primero, vamos a Wikiloc y buscamos rutas que haya podido hacer gente antes. Paso segundo, en un programa de edición de rutas de tracks, que es el map de TUNAV, el map 8, editamos la ruta, la revisamos, en su caso la modificamos, ampliamos, recortamos, hacemos de todo. Os enseñaré un poco por encima cómo funciona todo esto. Y luego la tercera, que en principio es opcional, intentamos llevar la ruta a Google Earth y allí navegarla, por hacernos una idea de cómo es la ruta, viabilidad, posibles problemas. No es que se pueda ver mucho, pero es mejor que nada. Entonces, vamos a ver en principio, para mí los 2 primeros pasos son los básicos, el de acudir a Wikiloc, que es lo que vamos a ver en un momento, y editar la ruta. Antes de acudir a Wikiloc, lo que nosotros necesitamos tener claro o haber elegido previamente es qué tipo de ruta queremos hacer, la zona, básicamente la zona que la queremos hacer, de dónde a dónde queremos ir o por dónde queremos andar. Yo en este caso voy a buscar una ruta. En Wikiloc hay distintas formas de buscar rutas, ¿no? Podemos ir Explora, podemos ir por Explora, mapa del mundo, y aquí ir a la zona y mirar. Bueno, primero en Wikiloc, para el que no sepa, hay un filtro de actividades. Yo tengo seleccionada 4x4, como nuestra finalidad es ir por fuera de carretera y en coche, que es importante esto por la anchura de los carriles.
ya lo tenemos, ¿no? Entonces, yo me podría mover por el mapa de España e ir buscando rutas. Y aquí me van apareciendo, esto es una ruta y las tengo aquí a la izquierda. Dentro de Wikiloc tenemos también otros filtros. El primer filtro es la distancia de las rutas, desde 0 hasta 250. Entonces yo puedo hacer una ruta que tenga una duración mínima, una longitud máxima. En principio no lo voy a hacer. No voy a buscar por zona. ¿Qué voy a buscar? En este momento vamos a buscar por un punto concreto. Yo puedo meter aquí un punto concreto. En este caso voy a meter Resova, en Castilla y León. ¿Vale? Y allí veo que cerca de Resova, que parten de Resova, que llegan a Resova, solo tenemos una ruta, que es esta, Resova-Ruesga. En principio vamos a trabajar con esta ruta, a ver qué podemos ver. Es una ruta casi circular, básicamente circular, que va de Resova o de Ruesga a Resova, ¿vale? De Resova a Ruesga. Descargo la ruta, esta ruta la descargamos, le damos al descarga, archivo, y una cosa importante para mí es bajar la ruta original. La ruta original implica que tenga el mayor número de puntos posibles. Descargamos. Guardamos el archivo y lo guardamos, por ejemplo, aquí. Una vez descargada la ruta, ya tenemos nosotros pasamos a editarla en el programa de edición de tracks, de rutas. En este caso, nosotros usamos el programa LAND de TuNav. A ver si os pongo acerca es LAND de TuNav, la versión 8.9.2. Bien. ¿Cómo trasladamos la ruta, el track a TuNav? Es muy sencillo. Nosotros tenemos ya la ruta descargada y la dejamos caer simple y llanamente en el programa de edición. Aquí tenemos la ruta completamente dibujada. Bueno, la ruta, como sabéis, como veis, como apreciamos, no nos sirve de nada si no tenemos un mapa, ¿vale? Mapas. ¿Cómo hacemos con los mapas en TuNav? ¿Dónde están los mapas? Bien, en el programa LAND, Map de TuNav tiene una serie de mapas aquí, que son los mapas online, que se pueden bajar. Bien. Yo, particularmente yo, utilizo en principio el mapa, el relieve, que viene a ser este. Para seleccionar el mapa, como habéis visto, no tengo más que seleccionar el cuadradito de la izquierda. Nosotros solemos usar el mapa de relieve, World Base Relief, el World Base Map, y en el caso de España, bueno, podemos usar otros mapas. A mí también me suele gustar usar el Spain Orthofoto ING, ¿vale? Que es una foto vía satélite del mapa de España. Aquí, como veréis, tarda un poco en descargarse porque son mapas online. Bueno, lo que tarda en descargar, ¿de acuerdo? ¿Cómo vemos un mapa u otro? Es tan sencillo para ir cambiando de mapa a mapa como darle y quitarle, en su caso, al ojito de al lado, activar y desactivar. Vale. Así estamos en el World Base Mapa y así estamos en el relieve y así estamos en el ortofoto. Bueno, ya estamos en el programa, en el map, tenemos el track, tenemos los mapas, ¿no? El orto y el otro. Vamos a ver en primer lugar las propiedades del track. Si nos ponemos encima del track, tenemos aquí todas las características del track. En principio, en Maps aparece senderismo por defecto. Yo lo cambio aquí al tipo de actividad 4x4. Nos da la distancia del track, son 40,70 km por hora. La ascensión asciende 721 metros y la altitud máxima es de 1569. La velocidad media en movimiento son 17 km por hora. Bueno, hay distintos datos aquí. Un dato importante, los tiempos. Se realizó el 11 de julio del 2020, con lo cual está relativamente al día el track. La hora de salida, la hora de llegada, no sé si esto es muy viable. La duración 2 horas 37 y otras características más, ¿no? Altitudes, velocidades medias 15 kilómetros, velocidad media 17, velocidad máxima 76 kilómetros por hora. Bueno, distintos datos de la grabación del track y de las propiedades.
Hemos visto entonces, tenemos el track, tenemos los mapas, hemos visto propiedades del track y ahora, ¿a dónde vamos? ¿Cuál sería la siguiente etapa? La siguiente etapa no es más que intentar seguir virtualmente por aquí la ruta, ver por dónde va. En esta etapa nuestro principal objetivo es intentar ver qué componente de carretera y qué componente de camino real tenemos y es lo que vamos a ver, ¿vale? En este mapa, en el World Base Map, para hacer un resumen, digamos, el tipo de dibujos de carretera, de caminos que hay, tenemos, mira, aquí tenemos esto, tenemos generalmente caminos o rutas o carreteras señaladas en amarillo, suelen ser, digamos, carreteras asfaltadas. Bien, los caminos en blanco, sin ser amarillo, puede ser, no carreteras, caminos, digamos, mantenidos, no principales. Esto puede ser de viejo asfalto, generalmente no es un asfalto, puede ser tierra pero bien acondicionada, puede ser en un momento gravilla prensada, perdón, cemento. Y luego ya tenemos dos tipos más de caminos, o sea, de nivel de camino. Uno es la pista, que es el negro continuo, esta negra continua, y otro puede ser un camino, vamos a decir, secundario, no mantenido, no excesivamente fiable, depende de zonas, todo esto depende de zonas, no muy transitable, que son estas líneas discontinuas y bueno, si nos apuramos ya la última, sería de estas líneas de punto, ¿vale? Entonces, en base a esto, carretera, asfalto en amarillo, en blanco, digamos, un camino principal que puede ser mantenido, cemento, etcétera, en teoría asfalto viejo, no asfalto, se puede circular perfectamente. Estos caminos de línea recta continua, de línea negra continua, perdón, que generalmente suelen ser caminos principales, mantenidos y viables. Depende siempre de la zona y todo. Y luego estos otros dos tipos de caminos, este camino de líneas rayitas discontinuas, que en función de la zona puede ser más o menos practicable, y luego ya estos mucho más pequeños que o son muy poco practicables o incluso pueden llegar a ser senderos estrechos para caminantes o para motos. Nos hemos encontrado de todo. Este, sin embargo, es orientativo, pero no es definitivo. Las líneas de las líneas de rayas discontinuas pueden ser viables en muchos momentos, pueden ser caminos no mantenidos, no sé si decir caminos abandonados, entonces pueden estar en cualquier situación y estas generalmente no suelen ser practicables, por lo cual no recomiendo yo trazar una ruta por estos caminos, por lo menos no una ruta principal. ¿Vale? Si nosotros activamos y desactivamos el track, vemos que sale del pueblo de Resova y directamente se mete en un camino. ¿Vale? Vamos a mirar por encima toda la ruta, que en principio parece que activando y desactivando es 100% por caminos, ¿no? En este caso, bueno, luego os comentaré, vamos principal. Bien, aquí es la ruta del Valle de Pineda, vemos aquí y aquí hay un río y parece que hay un puente. No tiene por qué haber puentes, puede ser simplemente un paso, un vado, ¿no? Un vadeo, perdón, no un vadeo. Puede ser un vadeo. Sigue todo perfectamente por los caminos, la ruta sigue por caminos. Sigue. Aquí, por ejemplo, mira, aquí llegamos, esto será una ermita, luego en Wikiloc veremos exactamente o podemos ver y buscar qué son los hitos del camino, ¿no? Bien, y aquí parece que pasamos por una población. Miramos, vamos a mirar aquí si vemos. Vemos en este caso ya desde arriba como a pesar de no ser carretera, la pista parece que está en buen estado. Ya llegamos aquí al pueblo donde sí parece que nos ponemos en asfalto. Estamos aquí en el pueblo de Vidrieros y la iglesia que estaba es la iglesia de San Martín de Tours. Vemos cómo a partir de aquí vamos por carretera, ¿no? Entramos en asfalto. Seguimos en asfalto
seguir observando y de repente vemos que acaba aquí. Desde donde hemos entrado hasta el final es todo carretera, ¿vale? Desde el pueblo en el que hemos cogido la carretera en Vidrieros, ¿no? Aquí ya cogemos carretera, vale. Si yo tengo 41 kilómetros, me pongo en el punto concreto, aquí, este punto en el que hemos cogido carretera y hablo editar punto del track, veo que este punto se corresponde con el kilómetro 1433. ¿Qué implicaría esto? Que hasta aquí tengo yo camino y desde aquí, en principio, como hemos revisado hasta el final, no hay camino. Con lo cual, el porcentaje de camino, el porcentaje fuera de carretera off-road de esta ruta es relativamente pequeña. Bien, vamos a ver el tema de los waypoints y simplemente testimonialmente. ¿Qué suelo hacer yo en este caso? Para luego ir viendo. Crearíamos aquí un waypoint, que simplemente es una marca del camino, y yo pondría aquí inicio, fin, camino, mejor dicho en este caso. Fin, camino, que significa que entramos en carretera. Tenemos aquí distintas cosas, red cross, fin de camino, distintos símbolos o iconos para poder poner. El archivo en principio se estaría guardado en el waypoints, luego podríamos cambiarle de nombre. La zona en la que estamos es 42.9944 longitud oeste, ¿vale? Y el ver vamos a ponerlo en rojo. Podemos cambiar el tipo de rojo, pero ya veremos esto de los waypoints en otro momento un poco más despacio. ¿Qué implica? Si yo me voy a una visión general de la ruta, yo sé que aquí ya de primeras, de un primer vistazo, se acaba esto. Bien, ¿qué solemos hacer nosotros en este caso? Bien, cuando llegamos a carretera podemos hacer aquí dos cosas. Bueno, la principal, buscar caminos alternativos para ir. Bien, pensando el sitio, el lugar al que nos dirigimos, que es el final, en este caso vamos a cambiar, no vamos a cambiar para esto el final de la ruta, aquí esta persona dejó de grabar en carretera, en mitad de la carretera, el track. Bien, entonces vamos a seguir el camino desde donde hemos acabado, desde donde nos hemos quedado. Desde aquí vamos a seguir, digamos, la ruta, la dirección en busca de caminos. Bien, en principio aquí parece que tenemos caminos. ¿Qué haríamos nosotros? Bien, en primero se podría hacer dos cosas. Cortar aquí, separar el track en tramos o en tracks distintos. Bien, iniciar un nuevo track. Yo os voy a enseñar, en principio, la primera opción. Vamos a ver las dos opciones y luego ir creando. Primero, ¿qué haría como primer punto? Ya que vamos a andar un poco a tientas para ver cómo va, yo lo que haría es editar tracks, que esto es la mejor forma de editar tracks, nuevo track, crear nuevo track, elegimos la actividad 4x4 y elegimos el color, ¿vale? Crear y nos ponemos en el punto. Y aquí empezaría nuestro track. Bien, estamos editando track. ¿Qué significa? Que estamos dibujando un track nuevo sobre el mapa. Nosotros no sabemos cómo es el terreno, pero sabemos que aquí tenemos un camino principal que en principio vamos a finalizar track en este momento. Parece, por todo esto que estamos mirando, otra cosa es la distancia, la largura y todo, podríamos acercarnos hacia nuestro punto de destino. Bien, vamos viendo cómo aquí hay caminos, llegamos a Lastra. Aquí tendríamos el problema de los distintos caminos que no nos pueden servir, no son caminos principales. Luego otra cosa es que se pueda andar por allí, ¿no? Por estas zonas. Bien, aquí es cuando acudimos al ortofoto, ¿vale? En la ortofoto, para mirar la importancia un poco del camino. Todo esto vamos a tientas, ¿eh? Estábamos aquí, hasta aquí es camino principal y luego este camino puede ser principal, puede no ser principal. En la ortofoto, como hemos dicho, vamos viendo. Bien. En principio, en este caso, el camino, aquí es donde estaba marcado como el final del camino en línea recta, o sea, en línea continua, y aquí estaba marcado como un camino en principio de puntos. Parece, a simple vista, que el camino es viable para los coches, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos? Bien, podemos seguir dibujando desde aquí, volvemos al track original
y le damos a editar el track. Bien, aquí crear camino nuevo tenemos dos alternativas. Una, esta, que es la de añadir puntos al final del camino, en la que iríamos añadiendo punto a punto, ¿vale? Esto me está trazando un camino. Es tan sencillo como ir punto a punto. Bien. Puede ser un poco lento, vamos a decir así. La otra alternativa que me da TrueNav, dibujar directamente el camino. Me sale un lapicito y yo iría a pulso con el ratón o con las herramientas que tengo trazando. Se va trazando mucho más rápido, ¿no?, el camino, pero es bastante más inexacto. Bien, vamos así. Vamos a suponer que este es el camino. Aquí nos hemos confundido, teníamos que haber cogido esto. ¿Cómo hacemos? Le damos aquí, eliminamos, o sea, seleccionamos los tracks y botón derecho, eliminar puntos. Volvemos aquí. Estamos editando, ¿vale? Vamos a seguir editar y lo vamos a dibujar hasta, por lo menos, hasta allí al final. Venga, vamos por aquí, el camino va. Vamos, seguimos dibujando. Bueno, y nos hemos puesto aquí. Vamos a acabar ya. Vamos a unir. Bien. ¿Qué hemos conseguido con esto? Hemos trazado con mucho más recorrido, mucho más distancia, una alternativa a la carretera. En principio, una. Bueno, tal y como hemos visto antes, vamos a hacerlo más, porque esto hemos visto que era posible. Entonces, bueno, vamos a seleccionar estos puntos, le damos seleccionar, botón derecho, eliminar puntos. Estamos aquí. Bien, voy a hacer el camino más largo por otra senda hasta unirlos. Le daremos un nombre luego, le guardaremos la alternativa. Estoy haciéndolo muy chapuceramente porque luego quiero ver con vosotros un tema. Ya tenemos el camino creado. Aquí lo primero que haríamos nosotros es guardar el track como. En principio me guarda el TRCAS en el formato de archivos. Yo principalmente uso el GPX y entonces iríamos y guardaríamos el track. Bien, ya tenemos el track guardado. Ahora en el mapa tenemos dos tracks, que son el camino principal y las alternativas por caminos. Bien, como hemos dibujado el track a mano alzada, lo primero que voy a hacer es revisarlo. Bien, es importante una cosa. El camino me dice que la alternativa tiene 4,93 kilómetros. Esto es importante. Vamos a aprovechar la alternativa para ver cómo son las herramientas de edición de tracks. Vale. Yo, como siempre, me voy al detalle. Bueno, primero, si queréis, vamos a cambiarnos de mapa, ¿vale? Para ver la habilidad hacernos una idea de la viabilidad del track marcado y ampliamos lo máximo posible. Bien, una vez ampliado, vemos si visualizamos y desvisualizamos, en principio, vemos que el track es bastante, bueno, parece bastante viable, ¿no? Vamos a usar hasta aquí de momento, que es un poco chapucero, está relativamente bien. Aquí no está tanto, ¿vale? Vamos a ver primero que el camino, vemos, no es principal. Bueno, tendríamos nuestras dudas de si es viable. Parece que es viable, ¿no? Y vamos a seguir editando. Vamos a aprovechar para editar. Esta excusa, vamos a ver dos o tres herramientas de la edición de tracks. Vale, tenemos 4,93,5. Vemos que aquí no sigue excesivamente bien digamos, la huella del camino, y como a mí me interesa saber exactamente cuál es la distancia, cuantos más pegados estén los puntos, más puntos estén pegados al camino, mejor nos hacemos una idea. Vamos a ver dos o tres herramientas. ¿Cómo editar? Estamos siempre en edición de track. Eso lo sabemos porque los puntos que hemos ido marcando, que se han marcado, la sucesión de puntos, están activados. Vale. Yo quiero editar el track. Vale. Edito, añado puntos. Añadir puntos intermedios. Bueno, esta es la herramienta de añadir puntos intermedios. Si editamos, me pongo entre dos puntos y el track me va permitiendo añadir puntos intermedios. Bueno, si voy añadiendo puntos intermedios, la distancia aquí me va cambiando. Ahora estoy en 4,973 kilómetros. Bien, esta es la opción de ir
digamos, acoplando el track al camino, de ir. Ahora bien, aquí veo que hay puntos que están fuera del camino. Si yo no selecciono ninguno y estoy en edición de track, puedo mover, pinchando encima del punto, un punto y lo voy dirigiendo mejor al camino. Aquí, por ejemplo, yo añadiría otro punto. Aquí añadiría otro punto. No están excesivamente fuera del camino. De momento vamos bien. Aquí sí añadiría otro punto. Vamos viendo. Aquí añadiría otro punto. ¿Vale? En este caso, si queremos, lo que haría yo es mover el punto. Vamos viendo. Aquí también moveríamos el punto para aquí. Este punto un poco más. Con todo esto, en función de cada uno, la precisión que queramos, ¿eh? No es excesivamente necesario hacerlo, porque como veis no hay riesgo de confusión, pero en este caso lo que yo voy persiguiendo y principalmente me interesa es esto. Como veis, ha ido cambiando la distancia. En función de que mueva o no mueva un punto, en función de que se acople o no se acople más o menos al camino, la distancia va variando. Bien, esta distancia en un tramo de 4 o 5 kilómetros no es importante, pero claro, en un track que nos va a abarcar todo el día y que puede rondar los 150-250 kilómetros, pues sí, porque 10-15 kilómetros arriba abajo a una velocidad de 20 kilómetros por hora puede ser una hora de recorrido, ¿vale? Ya tenemos entonces el track marcado y esta es la edición del esto. Como hemos visto, por resumir, si yo me pongo encima, edito el track. Por resumir, creo un track dibujando puntos, añado puntos intermedio, añado puntos al final del mapa, del track. Y luego este otro, vamos a ver si tenemos alguna opción para poder dibujarlo, es la de eliminación de puntos. Si yo le doy aquí, pincho con el menos, me elimina un punto. Bueno, este punto lo eliminaríamos. Y aquí lo que haríamos en su caso es crear otro o, si no, mover. Tenemos las tres herramientas que son mover los puntos del track sin señalar ninguno, añadir un punto de track al final del track, añadir un punto de track entre dos puntos del track y eliminar un punto de track. Luego lo demás, dividir el track en este punto, eso lo vamos a ver ahora mismo, ¿vale? Ya tendríamos las dos alternativas. Bueno, y así seguiríamos nosotros revisando, vamos a volver al World-Based Maps, vamos a ir revisando el track por dónde va y las alternativas. Bien. Bueno, tenemos un track principal, como hemos dicho, que es el amarillo, un track principal, un track original, y tenemos una alternativa. Depende de las circunstancias, a veces, básicamente cuando son los dos tracks circulan por caminos, yo no siempre hago un solo track, sino que mantengo el track principal y la alternativa. Si veo que hay un track, que el track principal puede ser complicado, en principio dejo el track principal e intento buscar una alternativa. Pero en este caso, como el track principal va por carretera, vamos a hacer un solo track. Voy a hacer un solo track. Quiero decir, vamos a eliminar la parte de la carretera. ¿Cómo lo haría yo? Vale. ¿Y qué herramientas tiene y me proporciona Maps? Yo iría al track, como os digo, me pondría en un punto cercano a donde yo quiero, le daría botón derecho, herramientas, y aquí me dice dividir track en este punto. Y yo me va a dividir. Me va a dividir por track, me va a dividir por tramos. Dividir por track es hacer dos tracks diferentes y dividir por tramo es mantener un solo track, pero con dos tramos distintos, que pueden ser etapas, puede ser cada uno lo que considere que es un tramo. Y en este caso voy a dividir por track. ¿Qué me ha hecho el programa? Como veis, me mantiene el track original en color amarillo, me crea un nuevo track y sigue manteniendo en tranzos el track de la alternativa. ¿Qué haría? Haría lo mismo hasta ir al punto de destino. Aquí volvería a buscar un punto, que es este, y haría herramientas, botón derecho, dividir el track en este punto y dividir por tracks. Ahora, como veis, tengo 4 tracks. El original que viene hasta aquí. Tengo un nuevo track creado que es el negro.
que es el posterior, un track intermedio, que es el que quiero eliminar. ¿Qué haría yo? Primero, guardar este track. Guardar track como, lo mismo de antes, GPX, lo llevo a la carpeta en los que tenía guardados los tracks. Y nuevo track 5 GPX, lo guardo. Este de aquí lo puedo eliminar directamente. Archivo, cerrar track. Guardar, no. Bien, y ahora tengo editados estos 3 tracks, que quiero convertir en principio en uno. ¿A dónde iría? Iría editar, unir tracks, y me dice unir track por proximidad, unir track por tiempo. En principio por proximidad, porque los tiempos son distintos. Unir como tramos, o sea, mantener un solo track con los 3 tramos distintos, unir como un solo track. Si queremos nosotros saber qué parte del track es la nueva que hemos añadido, uniríamos como tramos. Si solo queremos un track, uniríamos como un solo track. Yo en este caso voy a unir como un solo track. Tengo un nuevo track, que es el track de Ruesga, Resoba Ruesga Unified. Entonces le doy archivo, le doy a guardar como, y aquí lo que haría, Resoba Ruesga Unified. Bien, así tendríamos un track único, nuevo y definitivo. Aquí acabaría suponiendo que ese es el track definitivo, el track al que hemos llegado, supondría el fin, digamos, de nuestra labor en edición de tracks en el programa LAN. Bueno, estaríamos en el tercer paso. Este paso, bueno, podría ser más o menos obviado en función con el detalle que hubiéramos preparado la ruta, pero a mí me suele gustar porque te hace una idea un poquito de cómo va el camino, el track que hemos dibujado. Entonces, ¿qué haríamos? Incorporar el track directamente en el Google Earth, que es tan sencillo como lo que acabo de hacer. Ya tenemos el track en Google Earth. Para navegar el track nos pondríamos en el inicio del track y le daríamos aquí a la flechita, navegar el track. Entonces, el Google Earth, en función de esto, va navegando el track. Y así es como seguimos nosotros, vamos viendo por dónde discurre el track, qué problemas nos podemos encontrar en el camino. Va por el camino, aquí viene, nos coge, el camino parece que es correcto, quiero decirte en apariencias, y vamos intentando ver cómo vamos por la cumbre, ¿no? En este caso se ve cómo vamos por cumbreando, parece ser. Vamos por aquí, el track va a su velocidad, luego en otro momento enseñaré cómo configurarlo. El track va bien, va aguantando, vamos viendo que hay camino aquí, podríamos parar y ver si hay camino o no hay camino. Si podemos inclinar así con el ratón, vemos cómo el camino es principal. Volvemos a darle el triángulo y empieza a navegar de nuevo. Vamos viendo y así seguiríamos todo el track hasta, bueno, intentando identificar las dificultades, ¿vale? Bien, si os ha gustado el vídeo y queréis que os haga alguna otra explicación o ver con más detalle alguna cosa o algo, me lo podéis poner en los comentarios y os agradecería que os suscribierais al canal.